Calmados, hijos, hermanos, que estamos en Semana Santa, ya resucitó. Ya resucitó. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y está con nosotros el presidente de la Fundación América Solidaria, Benito Baranda. ¿Cómo estás, Benito? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Tenemos nota o no tenemos nota? Sí, tenemos nota, ¿no? Disculpa, sí, tenemos una nota, ¿vamos a verla? No tenemos una nota, perdón, me confundí. Pero por suerte me dijeron. Benito, yo cuando estaba, se me vino a la cabeza en una conversación hace unos días el huracán Katrina. ¿Dónde fue, Fernando? ¿En Estados Unidos? ¿En qué parte? En New Orleans. Donde la frase que me quedó de ese momento era que que este huracán no solamente inundó, mató gente, que se murió ahogada, quedó la escoba, sino que lo que hizo fue levantar una tapa de una cloaca que había, de una pobreza que de Estados Unidos, al menos los que somos más ignorantes de Estados Unidos, otros los conocerán, sabrían, no nos imaginábamos que había. Una pobreza, una indignidad de la vida humana en Estados Unidos, que es la meca de la prosperidad, y qué sé yo. Y me quedó la sensación en esta conversa en que tanto Iquique, en menor medida, parece que tuvo su impacto potente, localizado, pero sobre todo esas faldeos enteros arrasados por el fuego en Valparaíso, se me vino a la cabeza Katrina y ver la vulnerabilidad, las carencias y lo pobres que somos si uno rasca un pelito este país OCDE, este país $20,000 per cápita, que sabemos lo que significa un per cápita. Y bueno, tú eres un indicado para hablarnos de eso porque llevas hace tiempo viviendo debajo de la capita, no vives por sobre como muchos de nosotros, vives abajo. Sí. Los Estados Unidos, para los que habíamos tenido la oportunidad, y yo lo tuve a inicio de los 90, de visitar los lugares de pobreza de Estados Unidos durante 3 meses, nos dimos cuenta de la falsedad de lo que se mostraba de Estados Unidos. Ellos tienen hoy día un 16% de pobreza con una medida, no con el mismo monto, pero una medida también de pobreza absoluta igual que nosotros. 45 millones de personas fuera de los sistemas de salud. Entonces un modelo que se presenta al mundo como un modelo atractivo es un modelo que está bien reventado por dentro. Y no solo eso, sino que hay que recordar que en el caso específico de Estados Unidos, una de las grandes dificultades es que mucho de su política pública la basó desde la época de Lyndon Johnson en transferencias monetarias. Y eso generó un colapso también de los sistemas de seguridad social al final. Y yo creo que cuando uno no quiere ver la realidad, por supuesto, no la ve. Y la discusión que ustedes tenían antes que comenzáramos, ¿no es cierto?, esta entrevista demuestra esa tradición iluminista, ¿no es cierto?, que valoriza a las personas por los estudios que tienen, por la familia donde vienen, por el rendimiento que pueden tener, pero no por las acciones de justicia que puedan emprender. Y eso es lo que ha pasado, yo creo que en el resto del mundo, que al final se cree que hay un grupo de personas que sabe mucho, que el que puede resolver las cosas, y al final no resuelve. Recuerden ustedes el estudio de Harvard que demostraba que los doctores eran muy malos administradores los que tenían doctorado en Harvard, y que era preferible tener gente con menos estudios ya para poder dirigir empresas o dirigir fábricas, porque al final se metían a trabajar como el resto de la gente, como obreros. Y yo creo que ha pasado un poco en Chile también. Cuando yo he escuchado las entrevistas del fin de semana y algunas columnas media irónicas de algunos economistas, y he dicho, los economistas dejaron de ser ciencia social hace mucho tiempo, que no leen historia, no investigan lo que ha pasado, la ley de oportunidad económica. Ningún economista en Chile se la ha estudiado. Cuando yo la cito, no la han estudiado, de la época de Lyndon Johnson, y no la estudiaron. Y aplican cosas que ya se aplicaron afuera y que han tenido, y casi nunca estudian en Europa del Norte. Es raro que lo estudien. O lo estudian para ver medidas de reforma, pero no las medidas tributarias que han hecho para esta reforma. La reforma educacional, en el caso de Finlandia, comenzó a discutirse en el 56, recién se consolidó en el 75, y los efectos que tiene hoy día es lo que ocurrió de las discusiones que fueron teniendo. La reforma educacional de Chile comenzó hace mucho tiempo, y solamente comenzó en el 1840, en el 1950 o en el 1920, y de a poco esta reforma, ¿no es cierto?, ha ido causando beneficio. Y como leen poco, al final, ¿no es cierto?, en esas ironías que ellos dicen, hablan de que hay que defender la clase media. En Chile no hay clase media, no existe clase media. En Portugal sí existe clase media. El 53% de las personas de Portugal ganan la media de ingresos del país o más. En Chile la ganamos solo los que estamos sentados acá, el 9% del país. El resto no lo gana. Entonces, cuando estos economistas hablan tanto de la clase media, yo digo, vayan a vivir como la clase media, vayan a la población donde ellos están. Esa es la famosa clase media. Cuando el 60 o el 70% de las personas tienen salarios que son de pobreza si estuviesen en Europa. Y la vida cuesta lo mismo en Chile que lo que cuesta en Portugal hoy día. Entonces, yo cuando digo esto, este mundo real, es que no lo queremos ver. Cuando se quemaron las casas en Viña, que todavía están las media agua, bueno, ¿qué pasa en Viña? ¿Qué pasa en la quinta región donde tenemos la tenencia de suelo más precaria de Chile? Y no se quiere ver, no la quieren ver. Mi padre hizo la tesis, me contaba el fin de semana, hizo su tesis como arquitecto, estudió en la Católica del Paraíso, en una de las
en uno de los cerros de Torramedita, y llegaba hasta la mitad la población, y hoy día es el doble de la población para arriba, ¿ya? Entonces tú dices, no lo queremos ver, no lo quiere ver la autoridad local, la autoridad regional y la autoridad nacional. Es lo que pasó con la política de vivienda, como ustedes me escucharon hace unos años atrás, nosotros que discutimos esto mismo acá en este panel. Es lo que ha pasado con las políticas educacionales. No hemos querido ver la realidad y ocultamos esa realidad y nos defendemos, nos protegemos, porque la eficiencia y la eficacia está por sobre los valores éticos y el respeto a la dignidad de las personas. Y yo creo que eso es grave para Chile. Ya lo dijo Darwin cuando visitó Chile en 1830 y tanto, por allá cuando estaba en el Golfo Arauco, escribió un texto que es dolorosísimo para Chile, y yo creo que se ha seguido repitiendo en la historia de Chile. Benito, con esas deficiencias estructurales, con esos bolsones de pobreza, con esa marginalidad, con ese abandono en el que viven todavía muchos chilenos, desde tu perspectiva, ¿no resulta de repente un poco absurdo ver ese otro 9% discutiendo todos los días del fútbol, discutiendo todos los días de la educación universitaria, cuando no son los temas prioritarios, cuando no son efectivamente ni esa supuesta clase media que de tu criterio no existe, ni los estudiantes universitarios los que no pueden esperar, porque son otros los que no pueden esperar? Por supuesto, yo creo que cuando tú escuchas estas discusiones, como leen poco y estudian poco y ven poca historia, ¿no es cierto?, y analizan poco y visitan poco los países para escuchar y aprender, ya uno dice, si efectivamente queremos buscar un camino de mayor justicia en el país, sí tenemos que hacer más reforma educacional, más de la que hemos hecho hasta ahora, profundamente, ¿ya? Y no solo en la educación básica o en la educación superior, sino desde la educación preescolar. Y eso requiere, por supuesto, de mucho más recursos. Y te dicen, estamos reduciendo, el resto del mundo está reduciendo los impuestos. Sí, pero cuando el resto del mundo, de los países comparables, avanzó mucho más que Chile, su reforma tributaria similar a la que está haciendo Chile, Irlanda la hizo en 1977. Y nos compara con los países asiáticos, sí, pero Corea del Sur tiene una diferencia salarial que es casi 40 veces menor que la chilena. En Chile la diferencia salarial es más de 100 veces. Y en Corea del Sur, cuando tú ves el índice Gini, casi no hay desigualdad. La desigualdad es muy baja en el ingreso autónomo. Y en el ingreso, después de las transferencias del Estado, sigue siendo muy baja. ¿Ya? Queda casi igual, empatada, porque los salarios y la diferencia salarial es muy baja. Bueno, si eso, que es un problema más cultural, ¿no es cierto?, y muy profundo en Chile, que nos ha costado mucho superarlo, tú no rompes eso con una gran reforma que permita efectivamente que las personas puedan desarrollar sus capacidades naturales y acceder a mayores grados de libertad desde la temprana infancia, no lo va a destruir, y nos ha costado mucho. Pero recuerden ustedes cuando se aprobó los 6 años de escolaridad en Chile, porque si uno analiza la historia de Chile, hubo una gran cantidad de parlamentarios que se opuso a 6 años de escolaridad obligatoria. Cuando uno decía, es lo mínimo que puede, y las razones eran impresionantes. Cuando uno lee las razones, yo me dediqué a leer las razones de algunos de los parlamentarios senadores católicos que hablaban contra los 6 años de escolaridad obligatoria, tú decías, están locos, ¿no? ¿Qué razón daban? O sea, perdón, la curiosidad, ¿qué razones daban las más...? Las razones son puras razones clasistas. Tú le das mayor educación y al final, ¿no es cierto?, le das mayor posibilidad de luchar por sus derechos. ¿Qué es lo que hizo el doctor Monkever? El doctor Monkever dijo cuando ocurrió todo el gran movimiento estudiantil, ustedes recordarán, que escribió en la que pasa, un periodista lo entrevistó y dijo, esta es la primera generación de jóvenes no desnutridos de Chile. O sea, cuando tú le diste la posibilidad de alimentarse bien, las personas pueden luchar por sus derechos. Cuando tú le das la oportunidad de educarse de calidad, las personas pueden luchar por sus derechos. Muchas de las personas que hoy día están discutiendo la reforma educacional, lo que dicen se va a gastar más la plata, llevan a sus hijos a colegios donde gastan 500.000 pesos, 400.000 pesos. Y cuando tú bajas al territorio, ¿cuánto tiene una escuela municipal para poder disponer? Es impresionante. Y a la escuela privada no le reducen por la ausencia del alumno, mientras que a la escuela pública le quitan las lucas porque el alumno no va. Entonces yo digo, si al final de cuentas, cuando tú te metes en la política que debería ser el gran trampolín para desarrollarte, para dar acceso a libertad, tú no le das los recursos que requieren, bueno, al final es una vuelta que tú dices, no podemos salir, no podemos. Es lo mismo que la política habitacional. Fernando. No, yo creo que hay 2 temas que son desgraciadamente extraordinariamente perturbadores en esta discusión. Un tema es que cambió la forma en que estaba distribuida, si tú quieres, las riquezas. Estaba terminando de leer un libro que ha causado mucha conmoción, que es El Capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty, que es un economista francés, que evalúa cómo se ha comportado el tema de la desigualdad a lo largo, desde el año 1890, que están los primeros registros en Francia, y después incorpora varios países hasta el año 2010. Y lo que señala básicamente que está pasando, y lo alerta que está pasando, es que
se está produciendo en todos estos grandes países, incluyendo, cita Chile también, está produciéndose un grado de desigualdad tan gigante, pero la desigualdad no solamente tiene que ver con este distanciamiento, sino que se está produciendo lo que él llama una economía patrimonial. La mayor cantidad de separación se está dando porque se hereda más riqueza que la que se construye, llamémoslo así. Hay mucha más herencia, es más preponderante la herencia que antes, que la meritocracia, llamémoslo así. Y esta situación es extraordinariamente perturbadora, porque tú tienes básicamente al interés compuesto siendo el que regula la vida de todos los países. Y por lo tanto, uno comprende, y ese es mi punto, uno comprende por qué los bancos cuando quiebran en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, no los pueden dejar caer. Y sin embargo, cuando la persona de pyme o de pequeña empresa quiebra, pero no duda un segundo en tirarle la cadena. Porque el mundo está orientado básicamente sobre la base de la especulación financiera. Y ese es el eje central. Entonces tú quieres hacer una reforma tributaria para que parte esencial de las personas que son beneficiados por esa especulación financiera paguen impuestos, va a causar mucho ruido y va a ser súper jodido y en una de esas trae problemas. Claro, yo no me quiero meter en los elementos de la reforma tributaria porque no soy un experto en ese tema, pero cuando uno se mete en la realidad de la política pública chilena, la escasez de recursos es vergonzosa. Métanse a los hospitales públicos, métanse a las escuelas públicas, ¿no es cierto? Y se les pide mayor eficiencia y eficacia en la acción, pero métanse allí. Vean los salarios, ya se dijo antes, ¿no es cierto? Una de las personas que ustedes entrevistaron hablaba de los salarios. Métanse en esa realidad, y esa realidad es extremadamente dura en Chile. Y eso, por supuesto, el Estado no dispone de los recursos para poder financiar todo eso. Benito, yo creo que no hay nadie que nos conteste con los términos con que tú has expuesto la precariedad de este país, cosa que hablamos aquí también antes, y que este es un país que le encanta mentirse a sí mismo desde siempre. Cuando en el siglo XIX recibíamos los europeos las casas con piso de tierra, pero con un piano ahí para impresionarlo, era un chiste, una chacota. Pero eso no quita que hay que tener bastante cuidado con las maneras como se enfoca el desarrollo o el remedio a esta situación, porque hay un viejo dicho, esto de el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Uno puede tener una gran pasión como tú la tienes y la has manifestado, y mucha gente la tiene, Fernando la tiene, por la justicia, por terminar con las desigualdades, pero si se emplean fórmulas equivocadas técnicamente hablando, el remedio resulta peor que la enfermedad. Entonces, cuando se caricaturiza a quienes tienen dudas o presentan objeciones a ciertos puntos o a todos, no basta exorcizarlo diciendo lo que pasa es que están defendiendo a los ricos, que son unos canallas que quieren mantenerse, como en la época que Andrés Bello decía, ¿para qué quieren estudiar los pobres si van a seguir siendo pobres? Bueno, todo ese discurso es bastante maniqueo. Hay aquí una cuestión también de eficacia técnica, de hacer las cosas bien. Tú decías que no hay que comparar y que los economistas comparan cosas distintas entre sí, y es cierto, pero tú también puedes caer en ese error cuando dices, bueno, en un momento dado no había ni una educación y les dan primaria y eso fue un tremendo cambio, es cierto. Pero no es lo mismo, es mucho más fácil dar educación, por mala incluso que sea alguien que no tenía ninguna, y eso es por necesidad matemática un salto hacia arriba, que agarrar algo que ya está arriba y mejorarlo, ya no es tan sencillo. Entonces ahí hay que entrar a picar en detalle y hay que entrar a ver con cuidado los efectos de las cosas para que no ocurra que vayamos transitando por el camino de las buenas intenciones y nos encontremos con que al final estamos peor que antes. Yo no digo, ni siquiera tengo un punto específico contra la reforma tributaria en este minuto. Digo que no es pecado mortal, ni siquiera venial, el plantear que hay elementos que hay que discutirlos mucho más a fondo y no simplemente ondear la bandera que el programa es así o asá y que el público quiere justicia y que doña Juanita quiere lo demás allá. Yo creo que eso es un camino irresponsable. Bueno, yo opino lo mismo que tú, Fernando, y por eso he dicho que no me voy a meter en la reforma tributaria en sí. La he leído y la he estudiado y no soy economista, entonces no creo que hay que ver todos los flancos de una reforma tributaria. Pero el que se requieren los recursos, se requieren. Sin duda. Y yo no soy una persona irresponsable. Yo me he dedicado a estudiar, por ejemplo, la reforma de Finlandia, y la reforma de Finlandia fue extremadamente compleja, fue una discusión muy fuerte a finales de la década de los 50 que logró consolidarse después de casi 2 décadas y los efectos los tuvo después de 2 o 3 décadas.
O sea, una vez aprobada, ya consolidada, tiene los efectos. Si nosotros no iniciamos ese camino con mayor agresividad hoy día, no esperemos en 30 años más que esto haya cambiado. O sea, esa es mi observación. Entonces, la responsabilidad que tienen hoy día los parlamentarios, los políticos en discutir, ojalá profundamente esto, como lo decía el senador anteriormente, yo creo que no la pueden soslayar. Y ojalá esas ofensas que se hacen entre ellos o esas caricaturas que tú señalas no se las sigan haciendo, porque al final nos van a dañar a todos, van a postergar nuevamente algo que tienen que hacer. Pero yo creo que uno no puede invalidar a personas que se han abocado a estudiar esto, que son personas que han trabajado dentro de la estructura del Estado, que conocen la estructura del Estado, con los cuales uno discute aspectos técnicos bien profundos en política, ¿ya? Y que conocen muy bien cómo sucede todo en el Estado. Esas personas tienen mucho valor para lo que estamos haciendo hoy día, ¿ya? Y yo los defiendo y lo he señalado porque existe una tentación, ¿no es cierto?, también de caricaturizar a personas que están trabajando en el Estado, como diciendo que son personas que no saben nada, que no le han ganado ni un peso a nadie, que no tienen la menor idea, ¿no es cierto?, de la vida real, siendo que son personas que se han sacado la mugre, lo mismo que un diputado, ¿no es cierto?, que ofendía a los parlamentarios jóvenes porque pedían que se redujeran, ¿no es cierto?, los salarios, y le tiró una ofensa gratuita que lo dañó mucho, que es una caricatura bien ofensiva. Entonces, yo creo que la profundidad de lo que está haciendo hoy día Chile requiere una responsabilidad bastante mayor que entrar en estas polémicas para ofender o liquidar la propuesta del otro por un argumento tan estúpido como decir si estudió en este lugar o trabajó en este lugar, que uno lo sigue escuchando mucho. No solo acá, yo lo he escuchado afuera mucho y he tenido muchas discusiones en torno a esto, ¿ya? Y no hay que caer tampoco, termino el tiro, Felipe, en la caricatura opuesta, que por supuesto convoca mucho apoyo a la gente que no tiene especiales títulos, de caricaturizar a los que después de todo han estudiado y conocen el asunto a fondo y tienen grados académicos que hay que respetarlo, y decir, no, si estos imbéciles no le achuntan a ni una, no saben nada, que se creen en los iluminados. Bueno, a veces son más iluminados, pues. A veces hay gente que sabe más que otra, ¿no es cierto? Y uno no tiene que ponerse rencoroso por eso, y tiene que también escucharlos con especial cuidado. Sí, pero tú sabes que la tradición iluminista lo que hace es mirar a los otros como inferiores por los estudios que tienen. También es un error. Claro, en ese sentido lo aclaro yo, y en un artículo que escribí lo pongo yo ahí, y eso es lo que tú lo ves todavía repartido por el mundo. Basta escuchar, ¿no es cierto?, la última intervención del cardenal de República Dominicana retando a un sacerdote porque defiende a los haitianos que son dominicanos, no son haitianos, nacieron en Dominicana y tienen la nacionalidad dominicana y se la están retirando. Es una persona, ¿no es cierto?, que está enchufado a eso, que puede tener muchos estudios. Yo no lo ofendo, yo tengo también hartos estudios y por supuesto no ofendo eso, y siento que los estudios están justamente para tratar de aprovecharlos para servir a los demás. En todo caso no era ninguna imputación personal. Pero lo comparto. Digo nomás porque hay, por lo que tú decías, hay en este momento una onda en este país de dispararse unos a otros, y francamente no nos damos cuenta que estamos en el mismo barco, y mientras estamos agarrándonos a balazos los que están en el puente con los que están en las máquinas, el barco se dirige a un iceberg. Sí. ¿No es cierto? Así que hay que tener cuidado. Yo quiero hacer un disparo, fíjate, independiente de lo que están hablando, pero porque tiene que ver un poco con el tema que tocaba tú de la historia de este país. Y tiene que ver un poco con la forma de salir de la desigualdad, que se puede salir desde el Estado, desde los contribuyentes o del tercer sector, que de alguna forma representas tú, como se llama este sector de fundaciones que tratan de romper esta historia, digamos, de desigualdad que hay en el país. Y es el tema de la filantropía. Porque revisaba una cifra el otro día que me pareció extremadamente interesante, que, por ejemplo, en Estados Unidos, para seguir con el ejemplo típico, el 2,1% del PIB está entregado por la filantropía, que puede ser individual o corporativa, digamos. En Chile es el 0,2%. Y cuando uno piensa y revisa la historia de este país y piensa en el centenario, por ejemplo, y ve la etapa donde existían los Vicuña Maquena, los Cousiño, que por el centenario pensaban en que para crecer este país tenía que tener bibliotecas, regalaban bibliotecas, que tenía que tener parques, regalaban parques, que tenía que tener museos, regalaban museos. A mí me llama muchísimo la atención que para el bicentenario, puedo estar cometiendo una injusticia tremenda, pero no me acuerdo de una obra entregada en filantropía en esta misma lógica. Entonces, tú que trabajas en ese sector, te quiero preguntar cómo ves ese sector chileno que tiene mucho dinero en relación a su idea de lo que debería ser un país más igualitario, porque yo veo en análisis histórico, digamos, que aquí hay una diferencia. Hay una diferencia este Chile de los 200 años con el de los 100 años. Bueno, primero, no conozco tanto lo de los 100 años atrás, entonces, pero de los 200 años comparando, tú hiciste la comparación con Estados Unidos, la cultura de Estados Unidos es distinta, ya en relación a la entrega de esa riqueza. Basta ver algunos de los grandes ricos del mundo, aquí están destinando parte de su riqueza hoy día. Y segundo, como la cultura es distinta, la estructura
que ellos armaron desde el punto de vista legal para las donaciones también es distinta. Aquí es deficitaria, claro, es muy difícil. Es muy difícil, y no solo eso, ¿no es cierto? Hay un tema también con la herencia que se está tratando de arreglar y hay una buena discusión en torno a ello. En el caso de Chile, gran parte de las organizaciones sociales que trabajan en operación directa de programa son financiadas por el Estado. Un porcentaje importante de los recursos que manejan gran parte de estas organizaciones provienen del Estado, el 50, el 60 o el 70%. Son subvenciones estatales y el resto de la ciudadanía. ¿Ya? También algo así ocurre en otros países. En Estados Unidos también hay muchas organizaciones que tienen un mix de recursos. Yo, la experiencia que tengo en el último tiempo es que mi generación, de las personas que hoy día están a cargo de las empresas, tienen una alta tendencia a trabajar la responsabilidad social y han armado departamentos de responsabilidad social porque se han dado cuenta que si las empresas no son buenos vecinos, no trabajan con la comunidad y no arman un vínculo estrecho con la comunidad, van a perder también en el futuro, ¿ya? Y en el futuro a veces muy cercano, y van a tener grandes dificultades también para vincularse con la comunidad. Y además, el Estado ha depositado en ella una responsabilidad de desarrollo en un territorio que si no lo asumen en plenitud va a ser un gran problema. Y confío en que eso se vaya modificando dentro de la cultura chilena. La cultura, por supuesto, afecta mucho en Chile porque hay mucha gente, desgraciadamente, de mi sector, de la clase alta de Chile, que todavía sigue mirando a los otros de manera peyorativa o discriminadora o prejuiciosa. Un peligro. O siguen diciendo, ¿no es cierto?, que una amenaza a esta calle, ¿no es cierto?, que habla. El otro día escuchaba a una persona que decía, la calle no nos puede mandar, decía un parlamentario. Bueno, si la calle es la que te vota. O sea, es como lo mismo dentro de la iglesia. Si al final tienes que responder a la gente que se vincula contigo, a la gente que vota por ti o a la gente que asiste a tu templo. Entonces tienes que escucharlo, porque si no aprendes a escucharlo, difícilmente te vas a poder responder a las necesidades de la comunidad. Entonces yo espero que haya una educación en torno a esto que vaya cambiando. Hiciste mención varias veces en tu locución algo que discutimos nosotros en el corte y varias veces alusión a cosas que dije yo, que la gente no tiene por qué saberlo en la casa. Y una de ellas que me llama la atención, que creo que no entendiste bien, que lata, porque ustedes no estaban en esa discusión. Pero lo dije también porque han sido discusiones fuera. Yo me llevo a cargo de lo que dije yo, que tú lo criticaste con justa razón o con justo derecho. Cuando yo me refiero a que no es que uno descalifique personas porque no sepan, es que hagan medidas de áreas que no dominan. Porque la academia, y me refiero a economistas, que arman una reforma, tienen que tener un pie puesto en la economía real, porque lo que se afecta es la economía real, para bien o para mal. No es que no sepan per se, saben un área. Y cuando trabajan en el sector público, por Dios que son importantes para modificaciones que afectan al sector público. Pero lo que claman muchos, por ejemplo, en el caso de la reforma tributaria, de pymes con APYME, es decir, y no es que estén diciendo son mejores o peores, somos peores nosotros, usted mejor. No, somos distintos. Pero lo que usted va a hacer desde la academia o desde el Estado con una política nos va a afectar a muchos de nosotros. Entonces sería bueno que conocieran este mundo. Y que también hay una suerte de burbuja muchas veces en el mundo académico para discutir y para plantear cosas. Y que le afectan al mundo real y el mundo real a veces no tiene pito que tocar. A eso me refería. Claro, pero lo que ocurre ahí, Matías, que a veces uno conoce una parte de la realidad, una parte de las personas. Si mal no recuerdo, en este panel, no sé si era el mismo panel, hace años atrás, cuando nombraron a la actual presidenta ministra de Defensa, hubo como un poco de ironía en torno a que la nombraban y después se supo que había tenido estudios, ¿no es cierto?, en Estados Unidos y todo. ¿Ya? Entonces, a veces uno no conoce toda la información, no conoce todo lo de la otra persona. Y yo, muchas veces que emito un juicio, me aprieto después los dedos porque me doy cuenta que esa persona sí sabía de lo que estaba hablando. Entonces, yo digo, en relación, hay que tener mucho cuidado porque tú puedes juzgar la medida, pero cuando ya llegas a la persona, yo creo que el riesgo de que uno se equivoque es muy amplio, porque hay mucha subjetividad en ello. Entonces, es mucho mejor discutir la medida y discutir a fondo que esta medida es apropiada o no es apropiada. En ese sentido lo digo, no quiero entrar, y lo puse porque lo he escuchado afuera, no solo porque lo escuché hoy día acá en esta mínima conversación previa, sino como lo he escuchado afuera, digo, pero aboquémonos a discutir las medidas. ¿Por qué nos metemos a ofender o a evaluar a las personas? Ese es el sentido. Yo he tenido me he equivocado tantas veces en torno a eso que justamente lo señalo por él. Benito, yo te quiero tocar un tema que de alguna forma lo hemos mencionado durante todo el programa en distintas instancias y que tiene que ver con los costos de hacer medidas, voy a usar la palabra de Fernando porque me vas a decir que eso es revolucionarias, llámalo tú, o estructurales o radicales, que rompen la lógica clásica de la reforma parche, de agregarle un parchecito acá, y se decide hacer algo.
cualquier gobierno que sea, pero este gobierno le tocó. Y va a tener que hacer eso en la reforma tributaria, va a tener que hacer eso en la reforma educacional, va a tener que hacer eso en la reforma a la Constitución. Y por lo tanto, son cosas que ni siquiera, mira, solo proponiéndolas, solo hablando de ellas, generan pero una suerte de exasperación instantánea. Y ese costo se traduce en, bueno, que tú comunicas cosas, al comunicar cosas, creas relación, creas temas, creas slogans, ¿Qué tanto tú sientes que Chile puede pasar el costo de lo que significan estos cambios profundos, entendiendo que Chile ya no puede decir, como decía hasta antes del 73, que esas cosas de golpes de Estado y esas cosas de personas que se encargan de matar gente o que se encargan de desaparecer personas pasan en los países bananeros? No, nosotros tenemos realidad, tenemos que asumir esa realidad, y yo tengo la sensación de que entre los costos hay mucha gente que eventualmente piensa que esto puede terminar mal y tiene miedo, y el miedo forma parte de la discusión. ¿Cómo se ve esa situación? Bueno, en el mundo que yo me muevo no ocurre tanto eso, no hay ese miedo. Al contrario, yo creo que hay una expectativa que va a mejorar la educación en los sectores donde están las familias con las cuales yo me vinculo, que va a haber mayor cobertura educacional y que va a haber mayor posibilidad de calidad dentro del sistema educacional. Y me vinculo con hartos empresarios, personas de clase alta de mi edad, y no he sentido tampoco ese miedo en las conversaciones. He sentido discusiones técnicas, y buenas discusiones técnicas que yo no las manejo tanto, porque no vengo del área de la economía, ¿no es cierto? Leo harto, pero no vengo del área de la economía. Opino también, pero soy un opinólogo sencillo en ese ámbito, ¿no es cierto?, de lo que puedo decir. Y lo único que agrego siempre a esas discusiones es que hay una reforma que, si no la hacemos, nos va a causar mucho más daño que todas las que tenemos hoy día, que es la reforma, ¿no es cierto?, de la vivienda, que usted es un tema recurrente y usted me lo ha escuchado tantas veces. La segregación educacional se debe a la segregación residencial, y si no hacemos un esfuerzo para integrarnos, que ese ha sido un trauma cultural muy grande. Nadie quiere vivir al lado de las personas en situación de pobreza. Entonces ni siquiera la gente más pobre, o sea, cercana a la pobreza, no los quieren tener cerca. Pero yo no he sentido ese temor, y me relaciono harto. Yo creo que el 91 lo sentí mucho más. El 91 fue muy fuerte, y me tocó ahí discusiones fuertes. Yo era bastante más joven, con la reforma, ¿no es cierto?, que encabezó, me parece que el ministro Foxley, ¿no es cierto?, y fue muy dura. El senador Piñera, claro, y fue muy dura, y fue una discusión tremenda, y con mi generación de economistas y amigos que tengo, bueno, por supuesto hablaban que se acababa el mundo y que el salario no podía subir tanto, y después de eso tuve una muy buena discusión con un grupo de ellos que había dicho esto, y dijeron, no, es que había margen para subirlo. Bueno, ¿y cuándo sabemos que hay margen o cuándo no sabemos? Siempre les decía yo, ¿cómo la ciencia económica me puede decir que en un momento hay margen y en otro momento no hay margen? ¿Ya? Pero por supuesto, los tiempos han cambiado, hoy estamos en un mundo globalizado, y entiendo que hay otras variables que también son complejas. De que las alzas son necesarias y que se requieren más recursos para reformas estructurales. No está ahí el punto de la discusión, sino que a los expertos los escuchamos, que lo que uno defiende es el derecho de escuchar las voces disidentes que en este momento están defendiendo a los malos. Y que tienen elementos técnicos interesantes de escuchar algunos economistas. Están defendiendo a los malos, están defendiendo a los ricos, están defendiendo a los que están en los castillos, como decía Chile. Pero algunos de esos malos tienen ciertas razones que no son despreciables técnicamente. Sí, por supuesto. Si uno las entiende, que no es experto, que son atingentes a la realidad, que puede pasar. Este diálogo de sordos es el que da susto. No da susto los efectos de una alza tributaria. Tenemos que ponernos los que ganamos más, y eso ya está. Yo no leí lo de Chile, pero no lo he escuchado en otras personas que son cercanas a su pensamiento, o en personas que están más en el otro extremo de la derecha. No he escuchado esa atención, por lo menos en las conversaciones que he tenido. No te digo la reforma en sí, sino que la falta de diálogo y este atrincheramiento que se empieza a producir con la falta de diálogo, en decir que aquí están todos los buenos y allá todos los malos, y viceversa, y allá todos los tontos y allá todos los inteligentes. Sí. Bueno, eso es lo que va ocurriendo, pero para eso tiene que haber también una comprensión de que los recursos son limitados y que tú vas a tener que sacrificar parte de esos recursos y sacrificar parte de tu estándar de vida, porque si no, ¿cómo lo vas a hacer? Yo lo encuentro tremendo. O sea, cuando tú ves que la diferencia salarial es de 102 veces aproximadamente, y en la OCDE es de 32, y te vas a Corea, ¿no es cierto?, y es de 10 o de 12, tú dices, o sea, si no lo hicimos por la vía del salario, o sea, tenemos que hacerlo por la vía de los impuestos. Piensen ustedes que en el caso de Irlanda, la desigualdad social antes de impuestos es superior a la de Chile. El coeficiente de Gini de ellos se acerca al 0,6 y de nosotros al 0,5. Y después de los impuestos se reduce al 0,3 y nosotros quedamos casi igual. En casi 0,50, 0,49, pongámosle, pero estamos ahí en el límite, bajamos muy poquito. O sea,
Por supuesto, porque la magnitud de lo que ellos realizan a través de los tributos es mayor porque han tenido la posibilidad desde 1977 de disponer con esos recursos para poder hacer la modificación. Todos quisieran que con la reforma tributaria y cuando los que tenemos más nos pongamos más, se afecte el y se va a afectar. y se afecte. Lo que pasa es que cuando uno escucha, como digo, a los defensores de los malos, por así decirlo, de los que están en los castillos, dicen que no se va a movilizar, es un tema técnico. Sí, pero cuando tú ves los argumentos, yo he leído a dos de los que más han dado argumentos en torno a esto, un diputado y a un economista, bien connotado, y no encuentro argumentos sólidos en lo que ellos dicen, porque si tú ves la reforma educacional, nuevamente Finlandia es progresiva, y esta reforma que viene hace tanto tiempo, ¿no es cierto?, en Chile, y es progresiva, entonces los recursos tú los vas dosificando progresivamente. Y Fernando decía antes que no estaba clara la hoja de ruta. Bueno, en Finlandia yo creo que tampoco la tenían muy clara la hoja de ruta, la fueron construyendo progresivamente. Cuando tú ampliaste la cobertura preescolar, en cada uno de los gobiernos anteriores se ha ido haciendo algo. No tengo tanta conciencia de lo anterior, pero por lo menos desde el 90 tú ves que ya se viene la reforma educacional y se va a seguir profundizando. Yo creo que ese es el camino. ¿Tú quieres agregar algo? No sé, yo le tengo mucho miedo a estas comparaciones, sobre todo de que van 50 años para atrás, porque el mundo ha cambiado enormemente, es como que estuviéramos en otra civilización, y yo ya no sé, a pesar de que me gusta mucho la historia, hasta qué punto sirven de antecedente lo que haya pasado en Finlandia en el año 50. Lo que sí tengo claro, y esto sí que creo que es como de sentido común, que si uno inicia un proceso de cambio a partir de una buena intención y toma una línea, un camino equivocado, un callejón sin salida, al final de muchos años no se encuentra que estaba peor que como empezaba, por lo tanto hay que partir con mucho cuidado. Y esto no es un tema de miedo o de no miedo, porque si el miedo es irracional, el no tener miedo también puede ser irracional. Hay gente que le dice que viene un tsunami y se quedan en la playa haciendo castillo. Entonces, no es un tema de miedos o de no miedo, es un tema de hacer las cosas bien alguna vez en la vida, porque este país tiene una larga historia de cosas mal hechas. Pero se han hecho no las queremos cosas bien, reconocer, Fernando, se han hecho muchas cosas bien. Sí, pero estoy hablando de muchas cosas mal hechas que han significado, y toda la historia del mundo, las transformaciones sociales son muy complicadas y a veces se terminan logrando algunos procesos a un costo prohibitivo, mientras que habían otros caminos menos costosos, lo demuestra la historia europea entera. Sí. Que tú la conoces. Sí. Entonces ahí dicen, bueno, lograron en Francia terminar con los latifundios, los nobles, pero les costó 10 millones de euros. Entonces hay que tener cuidado con las cosas. Vayan a ver la exposición del Bellas Artes, que tú, Felipe, la viste, la de fotos de Chile del 70, y ponerla con el Chile de hoy. Y los que Sergio Larraín. De Sergio Larraín, fotógrafo chileno muy destacado. Y que trabajó harto en el Hogar de Cristo. Claro, del Hogar de Cristo. Y cuando uno ve esa foto y ve el Chile de hoy, los que digan que Chile hay que refundarlo porque en realidad todo se ha hecho pésimo, más vale ir a la exposición, se cuentan lo que se ha avanzado. Basta lo que pasó con la mortalidad infantil en Rusia infantil. Sí, al final fue un cambio radical que vivió Chile, que no lo vivieron otros países de Centroamérica. Lo que no significa que no falte un segundo salto. Claro, pero desde el punto de vista comunicacional, si tú quieres, las cosas se ponen en blanco y negro y en extremo. Y eso yo lo encuentro extraordinariamente preocupante, porque cuando a ti te dicen se quiere eliminar todo, partir de cero, borrar todo, y que aquí la gente va a tener pero un pánico, esa me parece a mí es una situación que hace que algo que no está presente aparezca, que es el miedo. Y no existe un motor más irracional para lado de lado que el miedo. O el exceso de confianza. Yo no he estado tan metido en esa discusión, la he visto en la prensa, no la he sentido así en muchas de las personas con las que me vinculo, y que muchas de ellas tienen bastante dinero y manejan grandes empresas. Entonces, claro. No piensan, como dije, que vamos a ser todos más pobres. No. Al contrario, se están preparando para el tema tributario y todo eso. Eso no prueba nada, ¿no? Tener o no tener no prueba absolutamente nada. Porque es una muestra chiquitita además, y además el camino puede ser malo igual. Sí. Benito Baranda, presidente de América Solidaria, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Tolerancia Cero. Que estén muy bien. Pausa y volvemos.